esta semana tenemos a un nuevo Kamayoc dentro de la industria de ingeniería ambiental. Hermano, un video nuevo. Claro que sí, Joseph. Gracias por la introducción. Bienvenido a toda la gente que está nueva también, que está integrándose al canal, nuevo por parte de Roberto, que lo voy a presentar en un momento. Gracias a todo el apoyo que está viniendo trayendo el canal, de verdad. Ya son creo que 4 o 5 capítulos que damos y el apoyo que estamos recibiendo es fantástico. Gracias a todos, quería empezar con ello. Y en esta oportunidad, como mencionaba mi hermano, tenemos a un gran Kamayoc en gestión de sistemas integrados, en todo lo que son normas ISO, y es un campo en su área, ¿no? Entonces me gustaría presentarte, Roberto, en primer lugar, y gracias por Ah, aceptar la invitación para estar gracias. aquí. Y a ver, ¿cómo podrías resumir, primero partiendo, quién es Roberto fuera de la ingeniería? ¿Quién Oh, eres tú Como como persona. persona? creo que es una pregunta bastante amplia, pero si tuviera que responder esa pregunta, podría decir que es una persona bastante curiosa con las cosas. Creo que en la curiosidad que uno tiene, salen estos, el investigar, el poder plantear algún tipo de solución, ¿no? O de repente algo que ya está solucionado, pero que no lo conocemos. Entonces, creo que en todos los aspectos de mi vida considero que soy una persona bastante curiosa, interesada por conocer más cosas, ¿no? Por Inter- ahí. Interesante, ¿no? No, interesante y muy curioso, vale la redundancia, porque creo que todas las personas nacemos con dones y habilidades y dentro de todo nuestro camino las vamos desarrollando, algunas más, otras menos, y dentro de ti la curiosidad, y es algo que realmente primera vez que lo escucho, pero en lo personal es muy, muy fuerte esto porque puede desarrollar distintas cosas. Y bueno, Roberto, un poco para ir conociéndote más, cuéntanos acerca de tu etapa estudiantil, cómo fue tu etapa de escolar a universidad y enfócate un poquito más en el tema de cómo fue esta transición para escoger tu carrera. Interesante, ¿no? Lo que mencionas. Sí, mira, yo en realidad estudié en un colegio que tenía influencia franciscana. Este colegio en realidad era una mezcla de muchos aspectos, ¿no? Tecnológicos, tenía cierta influencia del franciscanismo, era parroquial, era peruano, chino, era una mezcla de muchas entradas, por así decirlo, donde tú, bueno, aprendí muchas cosas propiamente técnicas, pero también el lado del franciscanismo. Y como parte de esto, uno aprende dentro del franciscanismo que es el valorar las cosas, ¿no? Porque en su momento Francisco, que es este santo, admiraba mucho, eran todos los recursos de la naturaleza. Entonces, es más, los tildaba como, o los llamaba, denominaba como hermanos, ¿no? Hablaba del hermano sol, la hermana agua, la hermana tierra, incluso los animales. Entonces, ese valor que le daba a los componentes de la naturaleza, de alguna otra manera influye en la formación que tengo, ¿no? Y ya eso es desde la primaria, ¿no? Va pasando a la secundaria, pues empiezan a acentuar los problemas, se ponen en evidencia muchas de las problemáticas a nivel mundial y nacional respecto a los impactos que se tienen a nivel de los componentes del medio ambiente, ¿no? El cómo influyen las industrias, cómo influyen propiamente los procesos que se tienen en los componentes del medio y qué medidas se toman para poder solucionarlos. Entonces yo creo que por ahí nace mi interés en poder formar parte de este grupo de personas que buscan propiamente soluciones, buscan ayudar en cuanto a establecer alternativas que puedan eh, mitigar, ¿no? Esos impactos que son algo que inherentes, ¿no? A la actividad extractiva, productiva que podamos emprender. Entonces ya esto se va acentuando en el tiempo, ¿no? Mi carrera en el colegio y posterior a ella, como parte de la elección de la ingeniería ambiental, aprendes muchas más cosas, ¿no? Y bueno, potencias estos conceptos y lo haces tuyo. Yo creo que por ahí va un poco la influencia que tuve desde muy pequeño en el colegio para poder orientarme a la ingeniería ambiental. Y ya entrando al tema de ingeniería ambiental, bueno, ya sabemos ya cómo desarrollaste ese gusto por la ingeniería ambiental, ¿no?
Me gustaría también mencionar que, claro, muchas veces en las empresas ocurre que, en empresas también que he trabajado o escuchado, lo principal que queremos es avances, procesos, querer avance más rápido. Entonces, por esos avances, quizás todas las personas, o la mayoría, creo yo, que obviamos ciertos pasos importantísimos, ¿no? Que son de vital importancia. ¿O tú cómo lo crees? Lo que pasa es que si hablamos en el plano industrial, tenemos un objetivo, ¿no? O vendemos un producto o vendemos un servicio. Como parte de ese desarrollo, existen diversos procesos en camino. Pero lo que no se mira muchas veces es qué es lo que tenemos como salidas, ¿no? Ya hablando de un esquema de procesos, qué es lo que tenemos como salida de ese proceso. Y esas salidas no siempre son productos servibles, ¿no? Para la empresa. Son denominados estos componentes como aspectos ambientales. Son, digamos, residuos, pueden ser algún tipo de elemento que no me sirve como proceso, pero que sí van a impactar en el medio. Entonces, la importancia de tomar en consideración estos aspectos y cómo gestionarlos es un reto que hoy por hoy muchas empresas tienen, ¿no? En la mira y ya con políticas que propiamente se propician desde Perú, ¿no? O desde el extranjero, buscan desarrollar estas soluciones, ¿no? Entonces yo creo que es importante este concepto, ¿no? O sea, somos una empresa que buscamos un producto o un servicio, pero también dentro de este proceso, qué medidas, cómo gestiono, ¿no? ¿Qué medidas tomo para poder gestionar estos elementos que no me sirven como empresa, pero que sí pueden tener un impacto en el medio? Entonces, creo que por ahí va un poco la mirada que deberíamos tomar en consideración, ¿no? Interesante todo lo que nos cuenta Roberto. Justo hace poco estaba hablando con un amigo que es ingeniero industrial y bueno, más que todo me comenta y me dice que en el tema de la ingeniería industrial a veces es un poco ambigua, me dice él, o es porque aún no tiene centrado algo claro, fue que algo que yo le pude decir a primera instancia y quisiera que más apoyándole a este compañero y me imagino que mucha gente que nos ve aún está en el proceso de explorar si realmente le gusta la ingeniería, si no. Y bueno, quisiera más o menos que tú nos cuentes cómo tú llegaste a enfocar ahora a qué rama, que creo que es las normas ISO que me estabas comentando. Lo que pasa es que va un poco más por el tema de cómo gestionar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión, hablamos de tomas de decisiones, políticas, y, y yo vi particularmente en mi facultad de poder, me gusta trabajar en equipos, me gusta trabajar en grupos grandes, me gusta formar parte de esta toma de decisiones. Entonces vi los sistemas de gestión como una oportunidad muy viable para poder influir, ¿no? En un pensamiento basado en un cuidado propiamente con los componentes del medio, ¿no? Y propiamente también en cumplimiento a normativas ambientales que se tienen hoy por hoy, como parte de la política nacional ambiental. Entonces, creo que por ese lado, ¿no? Entiendo que en las carreras, ya sea ingeniería ambiental o ingeniería industrial, es bien amplio, es un abanico de opciones en los cuales tú te puedes desenvolver, pero creo que propiamente el concepto de las normas ISO, ¿no? O los sistemas integrados de gestión son bueno, puntos que nos ayudan a poder aterrizar cuál es el valor principal que le damos a dar como empresa a nuestros productos, a nuestros servicios, y en ese sentido también ser bastante responsables con los componentes medioambientales y otras ISOs que pueden ser orientadas de repente al cuidado propiamente de la persona en cuanto a seguridad y salud en el trabajo o también a la calidad del producto o servicio. Entonces, es un área bien amplia que particularmente o personalmente me gusta porque tienes ese nivel de interacción, tienes ese nivel de gestión, de manejo, trabajas en grupo, trabajas con las personas que van a tener que alinearse, ¿no? A este nuevo esquema de trabajo y, y propiamente propiciar esta cultura, ¿no? Empiezas enseñando, empiezas estableciendo políticas, pero la idea es que en el futuro se establezca esa cultura y es lo que busca propiamente un sistema de gestión, ¿no? Claro, implementar una cultura para ya a largo plazo sea totalmente viable y también ahorrar muchos procesos a largo plazo.
Cuéntame un poquito acerca de tu experiencia laboral, cómo inicias tú ya laborando y temas críticos que quizás has aprendido o visto que te llamaron mucho la atención o te impactaron como persona, ¿no? Más o menos cómo comienzas a trabajar, en dónde te desenvuelves. Cuéntame un poco acerca de Sí, bueno, inicié mis prácticas en en una entidad pública, que es propiamente una municipalidad. Sin embargo, ya propiamente en cuestiones de labores, entré a una planta industrial manufacturera, propiamente viendo componentes medioambientales y componentes de seguridad. Y uno empieza a darle el valor en este caso, al componente humano, es decir, las personas que trabajan en el lugar, ¿no? A qué se están exponiendo mientras vienen trabajando. Entonces nace el concepto de lo que es la seguridad propiamente del trabajador, pero también del cuidado medioambiental. Entonces tuve esta oportunidad de poder cruzar ambos componentes que son sustanciales y lo curioso de esto es que esta parte de la experiencia laboral nace en un ciclo cuando iniciamos lo que era la pandemia, por ejemplo, ¿no? Fue en 2020. Entonces, digamos que el reto ya estaba, se mostraba, ¿no? De cómo gestionar medidas que puedan ayudar a las personas ¿no? evitar esa tasa de contagios. Entonces, se establecieron muchas políticas en su momento y el rol que tú tomas en esas posiciones es muy relevante, ¿no? O sea, es muy importante porque impactan directamente a cómo la persona percibe, cómo la persona de repente pasa de trabajar en un día a día, ¿no? normal a utilizar una mascarilla o algún tipo de EPP que no conoce o que de repente le resulta molesto. Entonces, impacta en los factores personales de los trabajadores, pero también, también existe un impacto que muchas veces no se notó, ¿no? Derivado del consumo de estos descartables, ¿no? De las mascarillas y todo. Entonces empezamos a hablar ya de mayor consumo o generación de otros tipos de residuos en las empresas. Mi experiencia inicial fue por ese medio. Luego ya me especialicé mucho más en lo que son propiamente los sistemas de gestión integrado y la aplicación que le he dado es en empresas de servicios, ¿no? Que ofrecen servicios medioambientales o también en las plantas de valorización de ciertos tipos de residuos, ¿no? Entonces, va por ahí un poco mi experiencia desde sus inicios, ¿no? genial eso lo que me mencionabas hace un momento, porque claro, la pandemia afectó directamente a todos los rubros. Y creo que tú me vas a dar la razón en lo que voy a decir a continuación. Antes de pandemia, habían otros sistemas que se llevaban a cabo, ¿no? Y nace pandemia, inmediatamente hay que tomar otra medida de seguridad, otros controles, otro sistema. Cuéntame cómo fue ese impacto de como un boom que vino, ¿no? Sí, en realidad varios aspectos resultan impactados por la llegada de la pandemia. Uno de ellos son la digitalización, ¿no? La virtualización de las conferencias. Las personas que son administrativas, muchas de ellas se fueron a un trabajo híbrido o remoto 100%, tuvieron que adaptarse a estas nuevas medidas, ¿no? Pero en este cambio también hay un impacto porque no todas las personas contaban con de repente el mismo confort o las mismas prestaciones que lo tenían en la oficina, entonces tuvieron que adaptarse a ese cambio. ¿Qué más? En el caso de lo que te mencionaba, ¿no? Que era yo como operario paso de trabajar libremente sin ningún tipo de obstrucción de por medio para poder desempeñar mis labores, a utilizar una mascarilla, a utilizar de repente un protector facial, a tomar medidas mucho más radicales de higiene y limpieza, ¿no? Propiamente hay un componente que es el psicosocial, también se acentúa, ¿no? Entonces tengo el estrés laboral, tengo el estrés por propiamente la preocupación, ¿no? Por contagiarme o no. Desconfío de algunas políticas que se establecen en las empresas, ¿no? Algunas fueron muy estrictas, cerraron completamente todos por ejemplo, si es que requeríamos aseo, ¿no? Si es una empresa que ofrece productos, servicios y que todo el día yo como trabajador tengo que estar en campo vendiendo. En mi rutina antigua era llegar y tomar duchas, ¿no? Tomar de repente los vestidores o alguno de estos espacios de saneamiento
muchos de ellos fueron limitados, ¿no? Bloqueados porque propiamente queríamos, como empresas, evitar la propagación. Pero entonces se tomaron medidas, pero las personas son los que tienen que adaptarse a este cambio. Y esto es un tema muy crucial, ¿no? Adaptarse al cambio de manera justificada, ¿no? Siendo muy claros en cuál es el fin, ¿no? Es difícil, Es, a veces sí, decirle a tu persona, no tienes que adaptarte a esto y exacto. no es tan recíproco de su parte, ¿no? Claro, no muchos lo toman de buena fe, ¿no? Muchos piensan que es algo muy mandatorio y eso es algo, ese es un reto que también propiamente los sistemas de gestión te lleva a tomar, ¿no? Cómo gestionar esa resistencia al cambio, esa adaptabilidad. Entonces, totalmente, ¿no? Con la llegada de la pandemia, volviendo al punto, todos nos vimos impactados, ¿no? Todas las personas, que operarios, la forma, las conferencias, ¿no? Las reuniones que eran in situ, en vivo, pasaron a ser virtuales, ¿no? Y no muchas personas conocían tampoco los medios para poder llegar. Y yo creo que ya al momento, a la fecha, ya podemos decir que hemos aprendido estos aspectos y hoy por hoy lo implementamos en nuestro día a día mucho más que antes. Claro, y justo ahí quisiera tocar ese tema con pinzas porque me ha pasado, y creo que a los tres también, el tema de que los tres estamos en diferentes rubros. Y creo que a nivel nacional esto pasa en todos, y me imagino que más en Perú, porque en Perú hay empresas pymes y empresas nacionales, transnacionales. ¿Qué sucede en estas empresas? Que la resistencia a nuevos hábitos o a nuevas reglas es muy fuerte. A mí me ha pasado en lo personal que cuando manejo gente, estas etapas de ponerle normas, me tocó implementar una vez las 5 S dentro de una empresa y fue un caos total porque primero la gente se la capacitaba de una manera interdiaria, lo intentaba hacer, pero justo después ya mucha gente venía a dormirse, intentábamos estar detrás de esto, y no, fue un caos para mí, pero creo que poco a poco lo fuimos llevando. Tú, como experto, me imagino que en este ámbito, ¿tienes alguna experiencia por ahí que contarme? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo sueles hacer con la gente? Lo de las 5 S que tú mencionas es un punto bastante interesante, ¿no? Y dentro del aspecto de seguridad y salud nos ayuda a propiamente establecer un esquema de orden y limpieza, ¿no? Entonces, esta es una metodología que se utiliza, lo hemos extraído, ¿no? Del exterior. Y muchas veces ha llegado a buen puerto, es decir, se ha implementado y ha sido sostenible en el tiempo, ¿no? Pero otras veces, como tú mencionas también, se ha implementado, se han puesto las reglas del juego, pero no todos lo hemos captado o no todos nos alineamos al cumplimiento. Entonces, personalmente, la resistencia al cambio es un aspecto con el que sí o sí tenemos que lidiar. Pero me uno un poco a lo que mencioné hace un rato, que es para poder llegar a las personas, tenemos que ser bastante empáticos y ser bastante eh, claros con lo que queremos transmitir, ¿no? Muchas veces establecemos una política o establecemos las reglas del juego y, y las establecemos y es muy natural que una persona al momento de que te digan, ¿sabes qué? Ahora las reglas son así, te sumo 3 actividades más o te sumo, cambias la forma en la que venías haciendo las cosas, les cuesta. Y no les cuesta porque quieren desobedecer la regla, sino les cuesta porque les cuesta entender el cómo hacer nuevamente las cosas, ¿no? Si antes se acostumbraban a una forma de realizar en un paso de repente 5 o 6 pasos, ¿no? El proceso, ahora lo van a tener que hacer en 7 u 8. Entonces, una persona que ya viene trabajando de la misma forma durante muchos años, cambiarles la dinámica cuesta, porque ellos ya en esos 10 años han aprendido a ser mucho más rápidos, mucho más eficaces con las actividades. Ahora, sumarle 3 puntos o 4 puntos adicionales, eh, lo van a ver, sí, lo van a iniciar, empezar a llevar, pero va a llegar a un punto en el cual van a pensar en que los pasos anteriores, ¿no? Eran mucho más rápidos y no les generaban ningún impacto. Entonces, cuando les sea más fácil, podrían volver, existe el riesgo de volver a implementar mis 5 o 6 pasos, ¿no? En vez de los 10 que ahora yo les estoy proponiendo.
Entonces, es importante transmitir el mensaje, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Y también ser, como les menciono una vez más, bastante empáticos con las formas, los tiempos, que no a todos nos cuesta, nos toma en tal caso el aprendizaje de manera rápida, ¿no? Para algunos es mucho más lento. Y esto varía bastante en cuanto a las edades, ¿no? En una empresa industrial tú puedes encontrar personas desde los 18 años hasta los 50 y tantos años. Entonces, las formas de pensar, las formas de repente llegar a las personas, varía. Entonces, yo creo que ahí está la clave, ¿no? De poder establecer estrategias, ser muy claros en lo que queremos y darle un seguimiento, ¿no? Un seguimiento, un acompañamiento en esa transición, porque sí va a costar ese cambio. De todas maneras, justamente también relacionarlo un poco, una experiencia propia, cuando yo trabajaba en una unidad minera X, veníamos trabajando de una cierta manera, ¿no? Donde los operadores entraban a tal hora, digamos, estaban en sus perforadoras, ponte, 7 de la mañana, pero su proceso era desayunaban, subían a mina, se podían hacer su limpieza, sus cosas naturales, ¿no? Y ahí tenían cuánto, 20 minutos, 15 minutos en oficinas. Pero se cambió este esquema un poco más a un cambio en caliente, no sé si has escuchado respecto a ello. Cambio en caliente, ¿qué pasaba? Que terminaban de desayunar y ya no iban a hacer estas pequeñas cosas, ¿no? Quizá ir al baño, lavar, hacer sus documentos de gestión como IPRC, PETS, previo a su lugar de trabajo, ¿no? Sino que tenían que hacer un relevo con la guardia saliente en la misma perforadora. Entonces, aplicar este cambio y decirles a los operadores, oye, tienes que hacer esto ahora, ya no de la misma manera que lo venían trabajando, sino de esta manera, cuesta, y más cuando son personas que tú mencionabas, ¿no? Que ya tienen años trabajando, 30, 40 años, es difícil. Quizá uno como joven se puede adaptar más fácil, ¿no? Pero cuando ya tienes años trabajando con lo mismo es un poco Cuesta. más difícil. Sí, comparto totalmente eso, ¿no? Yo creo que siendo muy claros y mostrándoles los beneficios del cambio, se puede llegar a un poco o acelerar esa adaptabilidad, ¿no? Pero siempre es necesario un acompañamiento, ¿no? Y explicar. Y ser también bastante criteriosos con las decisiones que se toman, ¿no? Desde como responsables de áreas, ¿no? Ver los impactos, ¿no? Que se va a generar, y analizar muy bien esas nuevas propuestas o medidas, ¿no? Dentro de toda la industria que tú has manejado, porque has tenido diferentes labores en la municipalidad, ahora estás en una empresa, por lo que nos comentas, eh, quisiera que me cuentes tu experiencia que más te ha marcado a ti, que creo que en tu aspecto has apoyado más a esta empresa, ¿no? Quizás es el tema de que hace poco estábamos hablando de la resistencia a los operarios o alguna otra experiencia que tú tengas dentro de la ingeniería como tal. Sí, bueno, como parte de las experiencias que he tenido, he podido implementar desde cero, ¿no? Un sistema integrado de gestión. Es interesante porque cuando tú entras a trabajar en una empresa donde ya existe un sistema de gestión implementado y le das seguimiento, es un esquema totalmente distinto a cuando tú vas a empezar a sentar bases, ¿no? Y, como dice, a foja cero, empezar desde cero a ver, ¿no? Cuáles son los aspectos. Entonces, sí he tenido la oportunidad de poder implementar directamente ello. Y en este caso, para una empresa que tiene un rubro medioambiental y propiamente se encarga en la valorización de los residuos, ¿no? Específicamente los residuos RAE, que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, es bonita la experiencia porque te da una mirada distinta. Yo antes de esa implementación no había tenido un contacto directo con empresas de este sector, o al menos donde tratan esos tipos de residuos, y aprendes mucho del proceso y aprendes de las personas que laboran en el lugar. No todos son personas experimentadas, hay algunas pequeñas que sí. Tienes que trabajar con las personas que conocen del proceso para poder entender propiamente el mismo, diagramarlo y establecer algunas medidas. ¿Por qué es interesante? Porque no, bueno, desde mi aspecto yo no era especialista en el manejo de los residuos RAE en este caso, ¿no?
pero tú aprendes. Conforme vas implementando, vas adquiriendo esa experiencia, vas adquiriendo ese conocimiento de las personas que sí lo manejan y también aprendes de qué tan cimentado está, ¿no? el concepto y respaldado por el marco legal a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo en esta experiencia de implementación he aprendido muchísimo y no dista o no está exento los componentes o impactos que se generan al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los RAE que te menciono, no solamente son residuos, no solamente es un CPU, no solamente es una computadora que llega y, bueno, va a tener que ser, no sé, pues compactado, triturado para ser dispuesto. No, hablamos de componentes que pueden ser contaminantes dentro de estos equipos. Entonces, ¿cómo gestionar esto? ¿De qué manera hacerlo? Y de hacerlo de manera segura, ¿no? Puede tomar de repente la implementación de un equipo, una maquinaria. Existen personas, operadores que se exponen a estas condiciones y o también, si estos contaminantes no son gestionados adecuadamente, pueden tener un tipo de interacción con componentes medioambientales y puede haber un impacto mayor, ¿no? Entonces, yo me llevo esa experiencia que tuve, ¿no? En un ámbito del cual no estaba muy versado, pero que aprendí como parte de la implementación del sistema de gestión, aprendí mucho de ello y hoy por hoy te lleva bastante la reflexión, ¿no? De que ya no solamente es un celular, ya no solamente es tu CPU o la computadora, que lo vas a utilizar y cuando se termina el uso, se malogra, yo lo dispongo en un tachito o lo dispongo de repente en un punto de recolección, sino qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay después en este caso, ¿no? De cómo se gestiona. Entonces, hasta en ese aspecto creo que debemos interesarnos, ¿no? Ser responsables y ver propiamente cuál es el destino final de los elementos que nosotros generamos y que ya no tienen algún valor para nosotros, pero que sí todavía pasan por las diversas cadenas de aprovechamiento, ¿no? Claro, eso también un poco entrando el tema de concientización hacia la comunidad que nos ve, ¿no? Un poco también me gustaría que nos comentes, yo he trabajado anteriormente en mina, entonces no sé si estarías un poco ligado a ello. ¿Cómo ves tú desde tu punto de vista la opinión de las comunidades cercanas a mina que no quieren que exista una mina ahí por X o Y motivo, más que nada porque lo ven como un retraso, o no sé, por un contaminante, pero no saben toda la gestión ambiental que hay detrás? De una u otra manera, creo que también sería bueno que se conozca ello, ¿no? Sí, y lo que pasa es que en este aspecto, bueno, estamos entrando a un campo minero, ¿no? Eh, no podemos ser tampoco de repente ignorar algunos eventos que han ocurrido propiamente por la extracción algún tipo de mineral en ciertas unidades mineras. Ejemplos muy claros que todos conocemos, ¿no? En el caso de Loroya, Dorrán, en el caso del propio Tajo en Cerro de Pasco, y cuyo reflejo se ve propiamente en los cuerpos de agua que se encuentran aledaños a. Entonces, existen muchos estudios que llevan como conclusión a que lamentablemente no hubo una gestión adecuada en aspectos ambientales, por lo tanto hubo impactos a estos cuerpos de agua, propiamente hubo impactos en componente aire, ¿no? Y todos los elementos que en algún momento se fueron, no sé, pues, liberados a la atmósfera, han podido ser absorbidos, han podido tener interacción o impacto en las personas o poblaciones aledañas. Entonces, esto ha llevado a que automáticamente se difunda, ¿no? Esa mala reputación que se ha ganado con ciertos hechos, ciertas unidades mineras. Pero como bien dices, no todas las unidades mineras tienen ese rol de yo extraigo, yo te impacto y me voy, asunto acabado, ¿no? Para ello, propiamente las políticas nacionales exigen que las explotaciones mineras o propiamente todas las empresas que van a tener algún tipo de extracción o aprovechamiento de recursos cuenten con un instrumento de gestión, que en este caso podría ser una EIA, ¿no? Un estudio de impacto ambiental previo al desarrollo de las labores, y donde tú vas a colocar, ¿qué cosa? Los compromisos, ¿no? Que yo me voy a comprometer
a realizar tales actividades durante la operación, desde la construcción en realidad, desde la construcción del proyecto minero. Yo voy a hacer estas actividades y pues me estoy preocupando por el impacto que voy a tener en las poblaciones, ¿no? Durante la operación y en el cierre. Entonces, esas medidas que pueden ser al componente impactado, bioremediarlo, ¿no? Salen muchas alternativas para poder tratar los componentes impactados que son propios de la operación minera. Eh, estas estrategias o estas medidas no son difundidas, ¿no? Por eso entra bastante la labor durante la etapa de construcción, la labor que, que en este caso toman los responsables en materia medioambiental de las empresas que van a empezar a hacer esta extracción, ¿no? Los relacionistas comunitarios, ¿no? La labor de los relacionistas comunitarios es muy importante. Se encargan de propiamente llegar, ¿no? o transmitir esta información que yo tengo como empresa a las comunidades. Pero si no se da esa transmisión, ¿no? de las medidas que yo voy a tomar, ¿no? Siendo responsable con el medio, propiamente yo como trabajador, disculpe, como poblador de la zona, voy a tener miedo, ¿no? ¿Cómo me va a impactar esto acá a futuro? ¿Y qué más se puede resaltar de ello? Es que si yo me he comprometido, ¿no? a hacer estas actividades en un plazo, existen también situaciones donde estos plazos se extienden, ¿no? No son cumplidos en el tiempo que yo los dije. Entonces, ese no cumplimiento me genera suspicacia y por lo tanto yo como poblador voy a preocuparme porque no se están... Exacto, crea un antecedente, crea un punto en el cual yo puedo decir, oye, no lo están cumpliendo. Y rápidamente propago esa información y bueno, ahí se ven propiamente las huelgas, se ven propiamente, cuando ya el proyecto está encaminado, ¿no? La intervención de la población en pro de salvaguardar sus recursos, ¿no? Hay situaciones donde la mina propiamente se ha visto obligada a gestionar con las personas la movilización de las ubicaciones, ¿no? Sus casas o algo, por la propiamente expansión del lugar, ¿no? Del área para el proyecto minero, pero entonces ahí pueden entrar en conflictos. Es importante ser muy claros y el rol de los relacionistas comunitarios también, ¿no? Que tienen que tomar como empresas mineras. Pero como te vuelvo a mencionar, como parte del desarrollo, ¿no? de la explotación minera, es algo eh, que va a ocurrir. Vamos a generar aspectos ambientales, ¿no? como parte de la explotación. La idea es cómo gestionarlos, ¿no? Finalmente lo que ellos quieren. Sí. Claro, y justo tocando el tema de lo que es la minería aquí en el Perú, seamos realistas, tiene para muchos años más dentro de esta rama y creo que es una de las principales que mueve el Perú. Justo lo que estabas comentando de ese compromiso es muy, muy resaltante para mí en lo personal y comentarle un poco a la gente que nos ve en el caso de Morococha, porque Morococha antiguamente estaba más cerca de Lima hacia Huancayo, estaba más cerca hacia Lima. Pero ahora, ¿qué sucedió? Que hubo este compromiso que una vez de terminar de explotar todo el cerro, ¿qué hicieron? Colocar todo lo no consumible, por decirlo así, y dejar un área relativamente visible bien. Y luego moverse más allá, hicieron análisis y luego se hizo que dentro de otro sector minera podían sacarle recursos. Y me imagino que va a seguir así. Ya tocando otros temas, me gustaría ¿cómo lo ves tú? Porque hasta un poco con darte el contexto, Cerro de Pasco es uno de los temas creo que más fuerte dentro. Estudiados a nivel de ingeniería, al menos Sí, todos hemos estudiado. toda la ingeniería sabe qué ha pasado en Cerro de Pasco, la historia. Justo hace poco tuve una reunión con unos amigos de Cerro de Pasco y ellos que han estado netamente metidos ahí me comentan, Joseph, antes la Laguna Central era un atractivo principal de Cerro de Pasco, entre comillas decirlo, y ¿qué fue? Que la minera botó los desechos y la contaminó. Un Pérdida de equilibrio. no, ¿cómo se le dice?
hubo un compromiso dentro Ah, de esto ya. y la minera se comprometió a darle una solución. Pero ¿qué me comenta mi amigo? Es que dentro de esto, el compromiso hubo, hicieron e intentaron darle solución, pero no llegaron a la solución que buscaban, sino todo lo contrario. Al mezclar tantos químicos, ¿qué pasó? Que ahora el ambiente es no respirable al área, alrededor. Y cuando tú pasas por ahí me comenta que huele feo, huele raro. Sí. Cuéntanos un poco, tú como ingeniero ambiental, lo que has visto, ¿le ves solución a un futuro? ¿No le ves? Eh, Sí, muy interesante este caso porque, como te mencionaba hace breves, es un tema que, al menos en la carrera de ingeniería ambiental, quieras o no lo tocas. O ya sea porque lo ves en un curso o como parte de la carrera, o porque lo lees como input para otros métodos, otras medidas de solución. El caso de Cerro de Pajo es, creo que conocido no solamente a nivel nacional, son fuentes de estudios ya a nivel externo, ¿no? Y sí, tuve la experiencia de ir personalmente bajo un grupo de estudios dentro de la universidad a conocer las famosas lagunas que mencionas y el famoso Tajo, ¿no? Sí, Y nada de lo que has dicho dista de la realidad. O sea, sinceramente, existen lagunas muy contaminadas, existen lagunas cuyo ambiente no es respirable, lamentablemente, ¿no? O sea, tú no estás cerca al lugar y ya ni siquiera llegas a la laguna y percibes el olor, ¿no? Existen lagunas, que también has mencionado, que antes, ¿no? Se veían muy bonitas, hermosas, ahora se ven muy hermosas, ¿no? Y uno dice, oye, ¿por qué se ven hermosas? No, de repente porque tienen colores bonitos, ¿no? Color rojizo, color ahí anaranjado, amarillo, pero no es porque sea una laguna natural y de esos colores, ¿no? Lamentablemente está lleno de una carga contaminante química y esas aguas, ¿no? Eh, materia al menos viviente o organismos vivientes no hay. Y lo que trae consigo tampoco es una facultad para poder aprovechar esos cuerpos de agua, ¿no? Están ahí y no los podemos extraer. Y si los extraemos, sabemos que tenemos una alta carga orgánica dentro. En el caso del Tajo, si uno pone una vista planta, ¿no? Propiamente de esta zona de extracción, no sé si haya cambiado, pero al menos hasta hace unos años, las poblaciones estaban, literal, abrían su ventana y podían ver el Tajo, ¿no? Eran vecinos al Tajo. sí, sí. Entonces, imagínense tener este nivel en la mina, y bueno, tú conoces mucho más, Hans, en cuestiones de operaciones mineras. Existen varios procesos, entre voladuras, entre otros que podrían impactar. No sé si todo se queda dentro del Tajo o dentro del socavón, pero puede liberarse también algunos componentes, ¿no? Entonces, las personas que están, ¿no? en el lugar, eh, ¿no? Por dinámica atmosférica, no solamente se resulta impactado por el Tajo, ¿no? Sino otras poblaciones que se encuentran alrededor o a kilómetros también pueden verse afectados por lo mismo. Yo considero que es un caso muy bonito de estudiar, pero también muy triste por la historia, ¿no? Lo que nos deja. Eso y, por ejemplo, el caso del lago Ranque, que justamente hace un rato les mencioné en Oroya, ¿no? Es un caso que todos conocemos, la enorme chimenea y que cada vez que viajamos la podemos Sí. visualizar, ¿no? O sea, hemos visto ello y el impacto, los estudios que nos dejan respecto al mismo. Resolviendo un poco la pregunta de qué futuro tenemos respecto al caso, existen muchas investigaciones, ¿no? Propuestas que buscan mejorar o en este caso remediar esas condiciones. Todavía no ha sido aplicado, ¿no? Todavía tenemos el problema, pero sí se están dando esfuerzos, se están sumando investigaciones, ¿no? Propiamente personas que buscan resolver. Y ese es el rol, ¿no? Que tiene propiamente el ingeniero ambiental y soportado en otras especialidades en poder darle soluciones a estos problemas que ya se tienen, ¿no? Y también el rol del ingeniero es, en este caso el ingeniero ambiental, es mm, educar, ¿no? Educar para la toma de decisiones posteriores, ¿no? Es decir, lugares donde todavía no ha habido este tipo de extracción, ¿no?
ya tenemos estos precedentes, no volvamos a repetirlos, ¿no? Lamentablemente eso, a veces repetimos la historia del pasado, pero para ello también está el rol o la labor del ingeniero ambiental y propiamente las empresas que les dan ese respaldo, ¿no? A los ingenieros ambientales para poder ser bastantes, en este caso, responsables para con sus propios procesos, ¿no? Claro, genial eso también que decía de respecto de los gases liberados al momento de la voladura, pero no solamente ello, inclusive si es que tú tienes una población cerca, hablo por ejemplo cuando estuve por Minera Las Bambas, ahora que recientemente hace un año más o menos aproximadamente abrió su nuevo tajo de Chalcobamba, que era un cerro, y había una comunidad muy cerca, kilómetros, y a lo que ellos habían llegado era por el tema de las vibraciones, ¿no? Generalmente la voladura es a mediodía, pero ¿qué pasaba? Que al ser una nueva unidad minera, al ser cerro, las voladuras la hacían a la medianoche. Entonces, violaron de una u otra manera el pacto inicial que habían hecho, ¿no? Imagínate que a medianoche, mientras estás durmiendo, hay una voladura, la vibración. ¿Te incomodaría? Por supuesto que sí, ¿no? Obviamente. Entonces, y aparte los gases, todo lo que está descubierto, entonces es un poco complicado, pero también es una gestión detrás que hay que llevar también con la población, ¿no? Tanto ingeniería, pero también social. Sí, totalmente, ¿no? El caso bueno, hablamos hace un rato de las voladuras, pero hay otros aspectos, ¿no? Las vibraciones que tú mencionas u otros que se encadenan producto de los procesos que nos afectan, ¿no? A las poblaciones que estamos en el lugar. El acceso, muchas veces consideramos que el acceso es un poco complicado, ¿no? A ciertas estructuras no van a llegar, ¿no? Pero sí, hay ingenio para poder llegar a esos lugares. Entonces, así como hay ingenio para poder llegar a esos lugares también, ¿no? Hay que pensar en el componente humano, ¿no? El bloque que se encuentra cerca de esos lugares porque también van a ser impactados. Desconocida de este caso que tú mencionas, entiendo que hubo algún tipo de reclamo o algo por parte de la población producto de ello, ¿no? Porque como dices, a nadie nos gustaría A medianoche. despertarnos con una voladura o una vibración producto de esta voladura. Así que vuelvo al tema, el rol que cumplimos como, en este caso, gestores ambientales, relacionistas comunitarios, ¿no? Propiamente ingenieros ambientales en unidades mineras, en todas las empresas en general, es sustancial y es importante transmitir el objetivo y propiamente el compromiso que debemos mantener mientras efectuamos estas labores, ¿no? Claro, sí, o sea, hay que tomar conciencia siempre sobre todo lo que hacemos y justo si ya existe un precedente, no llegar a eso y empezar de cero, ¿no? Que es en el caso que estamos comentando. Comentarles un poco a ti, Roberto, a Hans también. Hace unos hace uno o 2 años estuve llevando lo que es el bachillerato. Justo toqué el tema de la comparativa entre los autos de combustión interna y los autos eléctricos. Me di en la tarea de investigar, revisar libros netamente Latinoamérica, del extranjero. ¿Y qué sucede? Que viéndolo en un tema ya ambiental, quisiera tirarlo por ahí más o menos, las baterías de litio es un contaminante fuerte, por decirlo, más que lo que es de la combustión interna, porque si un auto de combustión interna, ejemplo, te genera 100 kilos, por decir, de materia no nociva, el litio te lo puede duplicar hasta triplicar. Quisiera, no sé si tienes conocimiento de esto, nos podrías hablar un poco de las baterías de litio, porque hasta donde lo que puede llegar es que las baterías de litio, ¿qué sucede en los autos? Que la vida de los autos eléctricos a veces no es tan prolongada. ¿Y qué hacen? Te sirve todo el auto, la batería de litio no me sirve, voto, agarro otra batería, le instalo y sigo dándole uso al carro. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucedería con ese litio que ya no sirve para el auto? Porque, como te digo, o sea, si sabemos, el litio es un contaminante muy fuerte. En cuanto a la pregunta, sí, las baterías de litio, eh, no tengo una experiencia vasta en el manejo, pero sé que se pueden aprovechar bajo tecnologías
de extracción, es decir, se pueden extraer el litio, el cobalto u otros componentes que se pueden aprovechar, ¿no? Y esto un poquito va asociado a la experiencia que te mencionaba de los RAE, ¿no? Donde también uno extrae componentes, los peligrosos, por así decirlo, los vamos a llegar a disposición, a llevar a disposición, y esta disposición ya propiamente los rellenos de seguridad o las infraestructuras que se encargan de hacer ese tipo de tratamientos ven esos procesos. Pero siempre es buscarle el valor, ¿no? a las cosas. ¿Se puede extraer esas baterías de litio? O sea, los componentes sirven todavía, sí. No todo, pero lo que se puede extraer bajo tecnologías ambientales sí pueden volver a ser utilizadas, ¿no? Más allá de ello, sí, Claro, no me lo, imagino no lo que por conozco. decir, para un auto utilizaremos, no sé, 1000 kilos de litio, por decir. Yo imagino que ahorita el tema de tecnologías estamos muy ahí entrando, ¿no? Y yo imagino que a un futuro no muy lejano, este desecho que puede ser para los autos puede ser reutilizado, no sé, para los scooters, para motos eléctricas, hasta mototaxis eléctricas que están entrando. Me imagino que por ahí podríamos, un futuro no muy lejano, ver esta realidad de seguir reutilizando todo, que es también algo que Roberto lo tiene muy presente y lo que nos trata de transmitir. Genial. Un poco también te quería comentar, Roberto, respecto a algunas experiencias que tuve, por ejemplo, visitando, cuando me fui por Cajamarca, estuve en Golfing Ah, y yo coincidí en una fecha muy interesante, porque recuerdo muy bien que era ya terminando, no, iniciando la guardia y una supervisora de operaciones decía, hay que dejar todo bien porque ya llega auditoría. Llamaba a todos, te lo juro, llamaba ya, ya hiciste esto, todos tienen sus documentos, va. Al otro, llámalo, ya. Y literal, perdón por la palabra, pero lo puteaba a los que no habían cumplido sus cosas. Entonces, un poco refiriéndome a eso, ¿qué papel juegan las auditorías ambientales y los indicadores, ¿no? En la mejora continua? ¿Y cuál es su rol importante? Disculpe por cortarme, ahí quisiera agregarle algo. Justo yo tengo experiencia en el tema de industrial, manufacturera, y justo también cuando llega el tema de auditorías, por decir en esta empresa que es un tema que alimenticio se trata así porque es un tema de plásticos, ¿qué sucede? Llega la auditoría, no puedes meter llaves, no puedes meter termos, no puedes meter anillos, no puedes entrar aretes, porque básicamente es un contaminador directo con este tema. ¿Y qué hacen? Comienzan hasta lo mínimo, por decir, justo la otra vez pasó auditoría y encontraron un cepillo en una gaveta y le cayó una sanción a la empresa por encontrar esto. ya. La pregunta la reformularía para ustedes. Más allá de la fecha de auditoría, ¿se cumplen los procesos de esa manera? Yo creo que no, la verdad. De lo contrario, no hubiera estado así la chica tan alterada, ¿no? Yo les hago esa pregunta porque desde la óptica de los sistemas de integrados de gestión es importante esto. Lo que has dicho de la mejora continua es un concepto muy, muy adecuado dentro de los sistemas integrados de gestión. Solamente de manera rápida para comentarles, los sistemas integrados de gestión o un sistema de gestión, ¿no? Se llama integrado porque es un conjunto de sistemas, pero un sistema de gestión lo que busca es justamente abordar un aspecto, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, ya de la 14001, 2015, que nos sienta las bases para un sistema de gestión ambiental, lo que busca es que nosotros actuemos de manera responsable para evitar impactos, ¿no? O reducir los impactos medioambientales que tengamos. Si hablamos de calidad, ¿no? Si estamos en un proceso, con lo que tú mencionas, Joseph, ¿no? Si decimos hoy día, bueno, mi producto es este, yo tengo que asegurar para que mi producto salga con estas condiciones, ¿no? Color, forma, no sé, otros aspectos que tiene que tener como producto final. Entonces, tengo que establecer controles, tengo que establecer estrategias para poder llegar a ello. Pero ¿qué pasa si es que yo solamente lo implemento para un momento? En este caso lo mantengo, me preocupo ante una auditoría o fiscalización. Yo sé que va a llegar la auditoría el próximo mes, ¿no? Hay algunas que son inopinadas, hay otras que son planificadas. Sí.
Entonces, yo sé que va a llegar el próximo mes y yo me preocupo durante este mes en dejar todo check, todo saneado. Llego a la auditoría, paso, señor, muy bien, 100%, excelente, ¿no? Nos felicitan, pasamos un mes y nos olvidamos. Todo vuelve a ser. ¿Cuál es el impacto? Las personas que propiamente trabajan en el lugar dicen, oye, yo me tengo que preparar solamente para este mes. Los demás meses del año no hay problema, no hay supervisión, no hay control, nos enfocamos en otros aspectos. Justo Y quisiera no. hacerte una pregunta, Roberto. Sí. El tema de auditorías, no sé, no lo manejo mucho, pero te puedo comentar por lo que manejo. En muchas empresas manufactureras, el tema de uso de maderas es sí o sí la tenemos que utilizar, porque, por decir, cuando bajamos moldes de inyección, estos moldes, de alguna u otra manera, la madera soporta el impacto entre el suelo y el producto final, que no se tiene que dañar. Y la madera es como un amortiguador. Y en la auditoría se intentó mantener la madera de una manera no limpia, porque no se puede como tal, pero sí organizada. Las que eran útiles se guardaban y las que no se desechaban. ¿Y qué sucedió? Que la auditoría observó esto. Te quisiera preguntar por qué, si es que al final de cuentas, viéndolo en temas industriales, el uso de ello sí es indispensable, pero para la auditoría era como que no, no me puedes utilizar esto, y simplemente lo observó. Lo que pasa es que una auditoría es un proceso de verificación o cumplimiento de lo que yo mismo como empresa he establecido, ¿no? El proceso dice esto, yo establezco que en el ejemplo que mencionas, yo tengo que utilizar una madera, mi molde, y para evitar ese contacto, ¿no? con la superficie, utilizo esta madera. Pero hay que evaluar qué cosa, el impacto de este componente, el estado de esta madera en el producto final. Entiendo que la auditoría que llevaste o llevaron en este caso fue de repente por un aspecto de calidad, ¿sí? ¿No? Porque propiamente lo que busca es validar que el producto cumpla con las condiciones que yo he establecido, ¿no? Y que agentes externos no impacte en este cumplimiento, ¿no? En este posible producto no conforme, que es un producto que no cumple con los requisitos. Entonces, lo que busca la auditoría es esa. Ya, si hablamos de otros aspectos ambientales, podría ser de repente el contacto de este material con algún tipo no sé, pues de componente medioambiental que pueda ser impactado. Pero si tú me dices que te han observado ello, tocaría revisar cómo lo he esquematizado, ¿no? Cuál ha sido el diseño de mi producto, cuáles son los procesos establecidos, los controles que tengo. Usualmente la auditoría la auditoría se enmarca en el cumplimiento de tus procesos bajo los controles que como empresa hemos establecido. Pero sí puede dar recomendaciones de mejora. Entonces, cuando hay recomendaciones de mejora, ¿no? Y cómo hacer las cosas o qué nueva propuesta puede venir de esa auditoría, se dan. Y por eso la auditoría tiene hallazgos que se distinguen. Uno es la no conformidad, que es yo no cumplo el requisito que he establecido, ya sea un requisito normativo, ya sea propiamente algo que yo lo he implementado como empresa. Lo otro es la observación, que no he encontrado un patrón de incumplimiento, pero sí por ahí hay controles muy débiles, ¿no? Y no estoy incumpliendo completamente el requisito, pero sí existe potencial de incumplimiento, ¿no? Si por ahí alguien no lo entiende muy bien o nos estamos saltando ciertos controles, puede haber un posible incumplimiento. Y lo otro son las oportunidades de mejora. Entonces, como oportunidad de mejora, yo te puedo indicar, ¿no? Joseph, en este proceso podrías considerar ello, ¿no? Tú lo adoptas, evalúas esta oportunidad de mejora y consideras pertinente, ¿no? En conjunto con las áreas de producción u otras, la implementación. Pero no hay un incumplimiento. Entonces tendríamos que cuestionarnos si es que ha sido una oportunidad de mejora o ha sido una no conformidad, ¿no? Como resultado de ello. Pero ya para cerrar un poco la pregunta que me hiciste, Hans, las auditorías ambientales no son para el momento, ¿no? No es un proceso que debiéramos preocuparnos solamente en un momento del año. En el caso de los sistemas de gestión, existe la certificación y luego hay auditorías de primer y segundo seguimiento. Y luego está la recertificación. Entonces,
son usualmente anuales. Y existe ese problema, ¿no? De que yo lo cumplo por este tiempo y luego lo dejo de lado. Esto que genera en las personas, eso, ¿no? No le dan el valor necesario al cumplimiento o al sistema que se ha establecido. Y es por eso que muchos sistemas de gestión no prosperan o no se mantienen en el tiempo. Solamente estamos en el rol de cumplimiento por un momento y luego no existe ese valor agregado que se le da, ¿no? Aunque trae muchos beneficios la implementación de los sistemas de gestión. Entonces, yo considero que existen estos ejemplos, ¿no? En algunas empresas, y para ello es importante lo que también mencionaste, que son los indicadores, ¿no? Es ver el monitoreo, es ver el seguimiento, cómo se desempeña ese sistema de gestión que yo he implementado a lo largo del tiempo, ¿no? Y no darle solamente una atención en un solo mes donde va a venir esta auditoría o esta inspección o fiscalización, ¿no? Ello, para poder responder tu pregunta. No, finalmente ese es en bien de todas las personas y de la empresa que laboran dentro, ¿no? No es por querer hacer mal, sino es por bien conjunto. Claro, y no, esto llevaría a la reflexión bastante, como dice Roberto, no solo prepararnos para un momento de evaluación, ¿no? Sino ya llevarlo como un estilo de vida y esto fomentar en la empresa, industria que estemos. Y ya tocando otro tema, Roberto, me gustaría ver cómo es el tema de las tecnologías, porque a raíz de la pandemia, las tecnologías se han disparado en todas las industrias. ¿Cómo han implementado esto? ¿Hay alguna inconformidad o les dieron alguna solución rápida con algo que adoptaron de la tecnología? Las tecnologías, hoy por hoy tenemos disponibles en el mercado y otras que están en desarrollo. Creo que todas las ingenierías las aplicamos, ¿no? De alguna u otra manera, siempre buscamos qué cosa, la innovación, siempre buscamos esta mejora continua, que es un concepto que les mencioné hace un rato. Eh, y estamos viviendo, es algo visible, palpable, en un mundo de digitalización, es un mundo donde ya estamos reemplazando, ¿no? El lograr de manera manual a pasar a un esquema mucho más automatizado, ¿no? Entonces nacen varias tecnologías que nos ayudan a cumplir esa labor, ¿no? En el campo de lo ambiental, en tal caso, pueden existir tecnologías, existen hoy por hoy propuestas como lo son los sensores, por ejemplo, los sensores de medición de data en tiempo real. Se me fue el nombre, los sensores IoT, que son cifras en inglés, pero al donde va abocado es a poder rescatar o recopilar información en tiempo real en lugares que no son tan accesibles, ¿no? Con tecnología que integra propiamente el sistema de información geográfica, ¿no? Teledetección, y o también en lugares con las condiciones que no son accesibles para que una persona vaya y pues los esté monitoreando, ¿no? In situ. Entonces, esas tecnologías como la IoT integran o enlazan, ¿no? Las mediciones in situ físicas y las transmiten de manera virtual, y uno va dándole seguimiento. Este tratamiento de los datos pues nos puede llevar a la toma de decisiones de repente de remediación, pronóstico, ¿no? Y ya se vienen aplicando. En Perú los sensores IoT, por ejemplo, ya se vienen implementando de manera inicial. Hay algunos que lo han implementado como parte de unas tesis, como parte de unos proyectos iniciales, pero viene un futuro de aplicación grande, ¿no? En el pronóstico, en la teledetección, en la planificación de las distintas actividades que podamos ejercer en todos los ámbitos de la ingeniería y otras a nivel, eh, a nivel por ejemplo, de políticas públicas que se pueden tomar, ¿no? Y bueno, desde nuestra entidad, que es el Ministerio del Ambiente, ¿no? También reúne esa información, esos datos. Aplicaciones pueden haber, ¿no? La medición de cómo varían las condiciones, los componentes de la calidad del aire, por ejemplo, en un sector, ya sea minero, ya sea otro, la generación de los residuos,
los cambios en los componentes del agua, ¿no? La acidificación, el pH, la turbidez, disculpen, u otros parámetros que antes necesitaban estar tú in situ, ¿no? Para poder hacer la toma, pero ahora podemos valernos de estas tecnologías y aplicarlas en nuestro campo. Entonces, considero importante lo que estamos viviendo hoy por hoy. Interesante también eso de los sensores. Yo lo relacionaría un poco a los sensores vibracionales. Como un poco en Mina tenemos, creo que también en seguridad se tiene un límite de vibraciones a cierta distancia predeterminada. Entonces, ¿cómo captamos las vibraciones? Hay sensores que se colocan 5 kilómetros, 10 kilómetros, quizá 15, entonces ya te arroja una data, ¿no? Entonces, de una u otra manera, eso es el bien de la tecnología que mide, ¿no? Entonces, bueno es lo que mencionabas también. Sí, es aplicar, ¿no? Aplicar lo que investigamos, lo que aparece y llevarlo propiamente a soluciones que podamos tener en lo que nos desenvolvemos. Genial, Roberto, y ya para ir cerrando un poco, y una vez más agradecerte por No, la nada, gracias. entrevista, por estar acá. Me gustaría que le des quizá un mensaje al público que está viniendo por parte tuya, pero también a ese público joven que te ve como una inspiración, un Camayo en ingeniería ambiental. Entonces, ¿qué recomendación le podrías dar que quiere entrar en este mundo, ¿no? Seguir tus pasos, unas palabras que quizá le dirijas hacia él o hacia ella? Sí. Primero, agradecerte de igual manera a ambos, ¿no? Por el momento, ¿no? Considero importante el hecho de aprender, pero también de transmitir. Entonces, hay que educar en base a lo que nosotros captamos, en base a lo que nosotros aprendemos. Y a veces nos toca no educar a las nuevas generaciones, sino también hacia arriba. Es decir, nosotros hemos aprendido conceptos que nos son útiles en nuestro día a día, pero existen personas que no, que son mayores que nosotros, ¿no? Pueden ser propiamente nuestros padres, familiares, a los que también puede llegar esa información, ¿no? Entonces, es importante esa labor que ahora están tomando como parte de esta ventana, ¿no? De exposición. Me parece plausible, me parece muy buena. Y ya transmitiendo un mensaje final para todos, considero que nosotros tenemos una responsabilidad en cuanto a todos los aspectos ambientales que hemos ido mencionando hace un ratito, ¿no? Que es, yo tengo el derecho de consumir, yo tengo el derecho de producir, yo tengo el derecho de poder generar un recurso o un valor en ello, pero también no podemos distar de la responsabilidad que tenemos que asumir por el cuidado de nuestros componentes medioambientales, porque al fin y al cabo es el lugar donde nos vamos a desenvolver, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de ello. Hablamos del agua, el aire, el suelo, pero no hablamos del componente humano, que también es un componente fundamental y cómo se relaciona con cada uno de los otros. Entonces, nos impactan, sí nos impactan, no solamente el medio, sino también a nosotros. Es importante tomar con responsabilidad de ello, ¿no? Las personas, emprendimientos que puedan tener pequeños, grandes o transnacionales, como lo mencionó Joseph, tienen que ser responsables, ¿no? Con ello. Y existen hoy por hoy tecnologías que nos pueden ayudar a poder darle soluciones, ¿no? Y si por A o B no existen aún tecnologías para ello, sé que hay muchos ingenieros ambientales que están en el área de investigación que están buscando propiamente esas soluciones, como ya lo mencionaste para el caso de Cerro de Pasco, para otros problemas que ya consideramos necesarios atenderlos, ¿no? Y ya tienen precedentes. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Va nuestra responsabilidad ser conscientes de que las acciones que tomamos tienen un impacto, que muchas veces pasan desapercibidos, pero que debemos revisarlos, debemos contemplarlos, porque esto nos va a generar un impacto quizá no ahora, sino más adelante, y pues cuando ocurra, muchos vamos a tener que percibir o recibir ello y no vamos a poder dar la solución tan rápida, ¿no? Entonces, un poco tema de prevención y responsabilidad en lo que hacemos. Claro, devolverte, o bueno, otra vez aclarando las gracias del caso por darte el tiempo, Roberto, de tenerte aquí, todo un camayo dentro de lo que es la industria ambiental. Bueno, como justo lo mencionaba, siempre me gusta hacer esta pregunta de fondo, de cierre.
en lo personal, y en lo personal para ti, para toda tu familia que te ve y para toda la gente que te ha conocido desde pequeño, mi pregunta es, ¿qué le recomendarías al Roberto de 15, 12 años en esa transición que está? ¿Qué mensaje le darías ahorita tú con tu experiencia, con todos? ¿Qué consejo, qué mensaje motivacional le darías? Ya. Em, Buena pregunta. Un poco frío, Un pero poco frío, porque No, siempre me no sé, gusta. no sé si frío, pero sí te lleva un poco la reflexión, ¿no? Porque resumes todas las experiencias que tienes ahora y llevarlas a un esquema de 15 años con otro pensamiento, con otras prioridades, es complicado, pero yo le diría al Roberto de 15 años, que recién está saliendo del colegio, que, que nada, que no se rinda en lo que él piense, ¿no? En lo que él sueña, en la investigación que le gusta, en que van a haber nuevas tecnologías, nuevas ideas que en ese entonces no se tienen, pero que van a ser interesantes. Y acá me imagino que también al Roberto de 40 o 50, si en algún momento me escucha, que lo vas a ver. espero, pueda ver, ¿no? Con bastante orgullo el pensamiento o el aprendizaje que ha tenido en el tiempo, ¿no? El mensaje que le daría es eso, ¿no? Que siga, que busque, que satisfaga esa curiosidad que mencionamos al inicio y que siga realizando las cosas de igual manera, ¿no? Que va a llegar a un puerto y va a seguir aprendiendo, ¿no? Siempre con bastante responsabilidad y motivación, que eso es lo que no debe faltar, ¿no? Bastante motivación. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todo el público una vez más que nos acompaña. Gracias Roberto, gracias Joseph. Claro. Y nada, las redes como siempre ya saben acá, Cama y yo, siempre vamos a traer mucho más contenido. No sé, Joseph, algo más que veas si quisieras. Nada, seguir la página de Instagram, de TikTok y seguir en YouTube, que siempre sale todas las semanas, sacamos contenido nuevo con diferentes Camayo y como lo mencionó Hans, seguir todas las redes e invito a todo nuestro público a seguir a Roberto, que es un especialista dentro de su área y todas las personas llevar a la reflexión final de que justo Roberto comentó hace poco, es capacítate para que puedas capacitar a los pequeños y a los grandes siempre. Y nada, gracias por darse el tiempo con todos y un gusto, Roberto, otra vez tenerte aquí. Gracias a todos. Gracias, hasta luego, cuídense. Cuídate.